un contenido extraordinario que te edifica y que realmente Dios utiliza para sembrar tantas cosas lindas en el corazón que precisamente con el tiempo como oyente tú dices, qué valioso ha sido escuchar esta emisora y qué valioso ha sido escuchar este programa. Gracias por tu sintonía. Es el compromiso que tenemos, es lo que vamos a seguir haciendo. Y por eso, luego de este temazo con las chicas, tenemos otro temazo esta mañanita. Vamos a hablar, tratando de darle buenas noticias al país. Vamos a hablar con el licenciado y sacerdote Carlos Pérez acerca de una propuesta del Código Civil. En Puerto Rico el Código Civil viene revisándose hace unos añitos y que ahora aparentemente hay un buen ambiente para que nosotros como país tengamos un Código Civil que realmente pues represente lo que somos como nación, como país, como gente que tiene principios y valores. Yes. ¿Me equivoco, licenciado? Buenos días. Bienvenido. O estoy más o menos en la línea certera. Buenos días. Buenos días a todos, ¿verdad? Los que nos están escuchando. Buenos días a ustedes. Gracias por invitarme a esta hermosa estación, a esta especie de plaza pública en la que tantos participan en nuestro país. Yes. Sin duda, yo creo que el nuevo código, la propuesta que se está haciendo, responde de alguna manera a nuestros valores y sensibilidades como creyentes. Evidentemente, como todo código civil, intenta recoger las voces diversas que componen nuestra sociedad puertorriqueña. Y yo creo que nuestra voz como creyentes, que somos la mayoría silente de este país, ha sido recogido en puntos específicos y fundamentales en nuestra sensibilidad, como por ejemplo nuestra concepción sobre la persona humana desde el primer momento de la concepción. El Código Civil, por primera vez en nuestra historia, hace referencia al niño en el vientre materno, dejando de ser objeto del derecho, como era en el Código del 30, que se le concedían específicamente cuestiones de donación o cuestiones de sucesión, para convertirlo en sujeto de derecho. Y la nueva expresión que tendrá es que se afirmará de que el nasciturus se tiene por nacido, el niño en el vientre materno. Esa expresión la va a recoger el código. El niño en el vientre materno, nasciturus se le va a llamar, o el ser humano en gestación, se va a decir que se tiene por nacido en todo aquello que le beneficie. Por lo tanto, su amplitud es, valga la redundancia, amplia, y aunque no podrá revertir, por decir así, el Estado de Derecho sobre el aborto, en ese elemento específico, cuando está en juego el derecho a la intimidad de la mujer versus el derecho a la vida del niño, lamentablemente, nuestro Estado de Derecho en el Código Penal recoge de que priva el derecho a la intimidad, poniendo a ambos derechos en contraste, cuando nosotros sabemos que no es necesario ponerlo en contraste, pero lamentablemente el Estado de Derecho no podrá ser revertido con el Código Civil. Sin embargo, en otros campos, que son campos importantísimos, como el campo de la salud, como el campo de todo lo que tiene que ver los desarrollos que podríamos pensar en beneficio del niño, en las sucesiones, en todo lo que tiene que ver en donaciones, en patrimoniales, en todos sus beneficios culturales, hasta de trabajo en California, que tienen expresiones análogas a la nuestra en sus códigos civiles que han influenciado en Puerto Rico. Se ha podido utilizar esta terminología, este nuevo modo de concebir, para reconocer que el niño, en el contexto de trabajo de mamá, tiene unos derechos que a lo mejor no benefician nada a mamá, pero beneficia al niño. Por ejemplo, unas condiciones de trabajo que a lo mejor no atentan contra la salud de mamá, pero sí salud del niño, y los tribunales han reconocido en todo aquello que le beneficie. Por lo tanto, tienen que haber condiciones de trabajo que sean propicias, que no atenten contra la posibilidad del nacimiento de ese ser humano. Y por primera vez en nuestra historia se va a decir en el Código Civil, todo ser humano es persona natural. Por lo tanto, si se ha dicho que, se va a decir en el Código específicamente, ser humano en gestación, se concluye. Por primera vez en nuestra historia se va a decir que es persona natural. Y dicho sea de paso, así es como aparece en el Código Civil de Luisiana y en el Código Civil de California. Y la secretaria de Justicia
dijo específicamente su deposición sobre el Código Civil, dijo, no hay ningún problema, porque esto es un contexto de naturaleza civil, no es penal. Y segundo dijo, es más, yo les recomiendo que utilicen el lenguaje del Código Civil de California. Y cuando tú miras el Código Civil de California, utiliza la expresión persona existente. O sea que la misma secretaria de Justicia concurrió con este nuevo lenguaje que sin duda abrirá para la sensibilidad de nuestro país nuevos caminos. Y Juan Carlos, te digo más. Fíjate que este es un país que ha habido una baja alarmante de natalidad. Es un país que está envejeciendo y que no está teniendo una renovación generacional adecuada. De tal manera que por primera vez en nuestra historia, en estos últimos 2 años, han habido más muertes que nacimientos. Por lo tanto, fíjense que la Junta de Planificación de Puerto Rico en el 2013 le advirtió al gobernador de entonces que si no se revierte esa tendencia, por decir así, el futuro que se vislumbra para nuestra raza puertorriqueña es apocalíptico. Algunas de sus previsiones dentro de los distintos modelos prevén que para el 2030 nuestra raza estaría en peligro, como está en algunos países europeos. Por lo tanto, el Código Civil va a ayudar a crear una nueva cultura en la que se reconozca el valor más importante que tiene una sociedad, que es la persona humana. Porque ¿de qué nos vale cualquier desarrollo económico? Exacto. ¿De qué nos vale cualquier desarrollo estructural o de país si no tenemos seres humanos? Así es. Por lo tanto, para revertir esa tendencia, parte es lo que el Código Civil nos va a proponer en ese, por decir así, en ese capítulo, porque son 6 libros, en ese primer libro sobre las relaciones jurídicas y en esa primera definición de persona, en la cual nosotros vamos a ser consistentes con lo que es nuestra tradición judeo-cristiana y vamos a ser consistentes con lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad?, ha dicho al respecto. Es más, licenciado, en esa línea, acláreme, en esa misma línea, para no salirme de esa línea, o sea, eliminamos la parte contradictoria, porque cuando vamos a la parte penal, si un hombre asesina a una mujer embarazada, se reconoce que asesinó a 2. O sea, ya se reconoce para efectos de cuando hay un asesinato que la persona que estaba en el vientre era una persona. Por lo tanto, a la persona que hace el acto de violencia ya se le adjudica el asesinato de 2 personas. Esto lo que hace es que lo hace cónsono con esta parte de lo penal que tenemos, ¿cierto o no? Fíjate que has hecho un planteamiento extraordinario. En Puerto Rico, lamentablemente, nuestro Código Penal solo reconoce un agravante en el asesinato de una mujer embarazada. Casi 30 estados de la Unión Americana, y entre ellos las leyes federales al respecto, porque hay una ley federal que así lo dice específicamente, dice que el asesinato de una madre en el vientre materno es un doble asesinato. En Puerto Rico solo es un agravante. ¿Qué significa esto? Sin embargo, tengo que decir que hay un proyecto en la Cámara de Representantes en este momento, presentado por la representante Charbonnier, en la que por primera vez se va a redefinir en el Código Civil que el asesinato de una madre embarazada es un doble asesinato. Por lo tanto, se va a abrir el campo, porque vuelvo a insistir para clarificar en este debate a veces estéril que tenemos sobre que si se está atentando contra el derecho del aborto. El aborto es un elemento restrictivo en el contexto, vuelvo a insistir, de la relación entre la intimidad de una mamá, de una mujer, y el derecho a la vida del niño. Solo en ese contexto es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que priva el derecho de la intimidad de la mujer. Fuera de esos contextos, como es el contexto penal, en el asesinato de una mujer en el vientre materno, como es el contexto civil, etcétera, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho específicamente que los estados pueden ensayar caminos nuevos e incluso reconocimiento de la persona humana, del niño en el vientre materno, por nacer,
si no trastocan el derecho a la intimidad de la mujer, que además en Puerto Rico, porque gracias a Dios, en este nuevo debate público y político que se está teniendo en la legislatura, hay un proyecto, el nuevo 50 de la senadora Naida Venegas, en la cual se está replanteando que nosotros tenemos una agenda inconclusa incluso sobre el aborto. El Tribunal Supremo ha dicho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el 92, a través de Planned Parenthood versus Casey, ha dicho claramente que los estados pueden prohibir el aborto desde que hay viabilidad, porque la idea de fondo es, si el niño puede vivir fuera del vientre materno, ¿por qué matarlo con el aborto? Por lo tanto, en esa lógica, que es jurídica, se ha dicho, el Estado puede prohibirlo. El Estado, incluso antes de viabilidad, puede ofrecer alternativas e intentar persuadir a la mujer después que no sea lo que se llama en inglés un undue burden, es decir, una carga desproporcionada en el derecho a la mujer para abortar. Y después de viabilidad, el tribunal ha dicho que cuando hay motivos médicos, lamentablemente eso es tan amplio, podría la madre reclamar el derecho a abortar cuando hay motivos médicos. Sin embargo, puede ser prohibido. E insisto, es que en el fondo, si puede vivir fuera del vientre materno, y se ha demostrado que 24 semanas una criatura puede vivir fuera del vientre materno, se puede prohibir. Es más, las clínicas abortivas en Puerto Rico, que son alrededor de 6, una de ellas, mientras yo deponía, ellas también estaban deponiendo y dijeron específicamente, es que nosotros después de las 12 semanas no realizamos aborto por las complicaciones que puede implicar. Por lo tanto, el 950 se está replanteando de una agenda inconclusa desde el 80, en la cual nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, mire, le toca a ustedes, no nos toca a nosotros ampliar el campo de viabilidad, como dijo el Tribunal Supremo. Es más, el Tribunal Supremo de nuestro país dijo, en ese caso de Duarte, Pueblo versus Duarte, dijo específicamente, miren, si ustedes quieren prohibir el aborto para menores de 18 años sin el consentimiento de los padres, pueden hacerlo, no está prohibido. Lamentablemente, de nuevo, es una agenda inconclusa de país que tenemos de promover la vida, porque de nuevo, aquí no se le quita el derecho a nadie, aquí se protege el derecho que tenemos los puertorriqueños como raza de sobrevivir y de reconocer como país que el valor más grande que tenemos es la persona humana, de tal manera que casi nosotros sentimos el eco de lo que decía Jesucristo en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, cuando decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El Código Civil intenta rescatar el alma noble del pueblo puertorriqueño, del pueblo creyente, que es la mayoría silente de este país. Esto no va contra nadie, es que nos beneficia a todos. Aquí nadie puede sentir una amenaza de que se le infringe algún derecho. Aquí todo el mundo tiene que reconocer, es que me voy yo a beneficiar, se va a beneficiar los que son los más vulnerables de nuestra sociedad puertorriqueña, que son el niño en el vientre materno. Y lo bueno es, Juan Carlos, lo bueno es, fíjate que cuando durante la constituyente de Puerto Rico, uno de los padres de la constituyente hizo un planteamiento, pidió hacer una enmienda que es parte de nuestra Carta de Derechos de nuestra Constitución. La enmienda decía, no existirá la pena de muerte, nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, etc. Y se le preguntó a ese padre de nuestra constituyente, que se llamaba Arrillaga, le preguntó, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Él dice, fíjense lo que les voy a leer de la constituyente. Sí, hay que reconocerlo, compañero. El derecho, usted es abogado y sabe, como es abogado, que el derecho a la defensa propia que tienen los individuos surge precisamente del derecho a la vida que tienen reconocido en las constituciones de los países. Sabe como abogado además que si no se pusiera en la Constitución que se reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no tendrían entonces ninguna protección aquellos seres que sin haber nacido por estar en el vientre materno tienen derechos que hay que reconocerle en todas las constituciones del mundo y otros sinnúmero de casos más. Y
Dijo el presidente, ¿cuántos votan a favor? Unánime. Por lo tanto, nuestra constituyente tenía conciencia de que nuestra propia constitución protege el derecho a la vida del niño en el vientre materno. Estamos hablando de los 50, en la que todavía no había la decisión de Roe versus Wade del 73, y los estados podían prohibir el aborto. Por lo tanto, es parte de nuestra tradición constitucional, de nuestro modo proteger la vida en el vientre materno. Nuestra constitución responde a eso. Qué poderoso saber eso. O sea, saber que como país ya nuestra constitución valoraba y contemplaba la absoluta protección de la vida por nacer. Exacto, del niño en el vientre materno. Claro, nuestro Código Civil es del 30. Este código se va a atemperar a lo que nuestros constituyentes en la década del 50 habían previsto, de que en Puerto Rico se reconociese que el niño en el vientre materno es un ser humano y hay que protegerle su dignidad y el derecho más fundamental que tiene un ser humano, el derecho a la vida, de participar, como decía Martin Luther King, ¿verdad?, in the table of brotherhood, en esta especie de cena de fraternidad que es participar de la vida humana y participar de nuestro país. Vamos a hacer una pausa de los auspiciadores. Regresamos con el licenciado y sacerdote Carlos Pérez, hablándonos de muchas cosas que están contenidas en el Código Civil propuesto para convertirse en ley próximamente. Ya arrancó, ¿verdad?, con lo que propone de proteger de forma directa al niño por nacer. Y le preguntamos, ¿verdad?, en qué otras propuestas la revisión del código benefician a este país. Venimos en breve. Esto es En Ruta. 97.7 Metro y Sur. 98.